La respuesta era inevitable por parte de Javier Martínez Hacha. Vamos a recordar brevemente, porque yo sé que a ti se te olvidan las cosas. No, mentira, la mayoría de mis suscriptores sí están pendientes, pero los que entran por primera vez sí, a veces se les olvida las cosas. Y bueno, esperemos que con esto... No, eso no está bien. Estoy menospreciando. 5, 4, 3, 2. Hola YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal Reacciona YouKnow desde Panamá 507 en la casa. Era de esperar la respuesta del canciller de Panamá, Javier Martínez Hacha. Vamos a ver un poquito de él, porque hay gente que a lo mejor se le olvidó quién es Javier Martínez o de dónde viene Javier Martínez Hacha, de qué partido también viene Javier Martínez Hacha. Es muy importante porque más adelante vas a escuchar unas palabras de él en donde me llama muy poderosamente la atención la forma en la cual él se conduce, expresándose del específico caso de las elecciones aquí en Panamá. Vamos a ver quién es Javier Martínez Hacha. Bueno, Javier Martínez Hacha, ¿quién es él? Será el ministro, aquí dice, será el ministro, ¿verdad? Aquí lo estamos viendo. Esta es una imagen de un poquito más tiempo atrás. El ministro de Relaciones Exteriores Molino designó al perredista Javier Martínez Hacha, quien es especialista en las áreas de derecho financiero y bancario, derecho internacional y derecho corporativo. También es economista e ingeniero industrial. Tiene experiencia en el mercado de valores de Panamá o en el ámbito internacional en Geneva Asset Management S.A. En el equipo de trabajo de Martínez Hacha estará catedrático Carlos Guevara Mann. Según publicación de la Estrella de Panamá, la designación de Hacha se dio el mismo día que se dio a conocer que el economista Felipe Chapman estaría como ministro de Economía y Finanzas. Aparte de perredista, él ha sido secretario del partido y miembro muy activo del PRD. Él sigue siendo PRD, no es que ha dejado de ser PRD, este señor Javier Martínez Hacha. Y era para recordarlo porque, siendo PRD, parte del gobierno de la oscuridad de Nito Cortizo, me llama la atención de que él se exprese como se expresó. Vamos a escuchar un poquito más adelante, vamos a darle un poquito de play. Aquí están mis chicas a nivel de terreno, están haciendo sus descargos. Ahí estamos viendo la situación con Venezuela. Acá es el tema ese, situación con Venezuela. Vamos a ver qué respuesta, por lo que dijo también Maduro y lo que dijo Diosdado Cabello. Y vamos a escuchar la respuesta del canciller, que tiene mucho que ver y tiene mucho tema, mucha tela que cortar acá el tema, Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí está Ibrahim Asbat. Oh my God. Y este señor también yo lo conozco. Conoce el triunfo. Vamos a ver. Panamá Panamá desconoce el triunfo de Maduro. Eso sí. Y así contribuye a que la situación en Venezuela se pueda resolver. El presidente Molino es un hombre respetado en el continente y en el mundo de la política. Yo, donde he ido, las puertas se abren. Por supuesto, voy a países democráticos, no voy donde hay tiranías. Ok. Primer patinazo por parte de Javier Martínez Hacha. No va donde hay tiranías. Va a países democráticos. ¿Quién le dijo a Javier Martínez Hacha, no sé quién se lo dijo, que Panamá es un país 100% democrático? ¿Quién le dijo eso a él? ¿Tú te crees que Panamá es democrático al 100%? Cuando aquí en Panamá hay xenofobia, aquí hay racismo en Panamá, pero de forma abrumadora. Cuando aquí en Panamá es un país con la riqueza, una de las riquezas peor distribuidas a nivel mundial, la de Panamá, con tantos escándalos del mismo partido en el cual él pertenece, y también el gobierno de el retroceso, que era el gobierno de Juan Carlos Varela. Gobierno del retroceso totalmente. Entonces, ¿cómo vas a decir que democracia es elegir el 5 de mayo por los candidatos de tu preferencia? ¿Quién te dijo a ti que ganaron todos los que salieron? ¿Quién te dijo a ti? ¿Cuántos escándalos de compra de votos? ¿Cuántos escándalos
de elecciones amañadas, de actas de dudosa procedencia, poco transparentes, actas mal contadas, actas mal escrutadas y sobre todo la impugnación del actual presidente que te nombró a ti, Javier. Señor canciller, Panamá dista mucho de ser un país democrático. A menos que le quieras poner la etiqueta, es un país democrático. Ah, qué bonito. Ya sonó muy bien, suena excelente. Para pintar, para vendernos en el mundo exterior que somos un país democrático. Sí, nos vende muy bien. Pero en la realidad, otros 500 pesos, Javier, y tú lo sabes, miembro del PRD. El presidente Molino es un presidente electo democráticamente. Pregúntale el 5 de mayo a las 8 o 9 de la noche a Ricardo Lombana si él dice que fue democráticamente electo. Pregúntale a Ricardo Lombana si él aceptaba o no aceptaba o cómo era la cosa. ¿Qué estaba pasando en Panamá? Los diputados, los alcaldes, los representantes de las juntas comunales de corregimiento. ¿Cuántas impugnaciones hicieron? Ninguna procedió. ¿Y por qué? Porque hay que cambiar el código electoral. Hay que cambiar la ley del Tribunal Electoral. ¿Qué hace el magistrado Valdés Escofri con 450, 600, 7,000 años de ser el magistrado? ¿Hasta cuándo? ¿Eso es vitalicio o qué? Y eso es democrático. Panamá dista de ser un país democrático. Yo lo voy a poner en su sitio, sitio, por decir ese montón de paja, como dice nada más y nada menos que el que habla mucha paja, el que habló mucha paja en la campaña y todo, Rómulo Rux. Indudablemente paja es lo que habló. Experimentó una campaña muy sui generis y al final el pueblo panameño lo eligió de forma transparente y así se hizo respetar por el Tribunal Electoral y por todas las instituciones de este país. Me llama la atención que diga de forma transparente y sui generis, un término muy superficial para decir una desastrosa elección del 5 de mayo. Catastrófica, desastrosa. No dicen así, claro, no, tienen que decirlo sui generis, sui generis. Javier Martínez Hacha. Interesante. Seguimos. Vamos a escuchar. No me quiten vamos. Hay una gran diferencia entre ser un presidente electo democráticamente y ser un presidente de facto. Ok, listo. También otra cosa muy importante. Presidente de facto se refiere a Maduro. Es que yo no estoy diciendo que... Es que a mí no... A ver. Panamá. Yo soy panameño. Y primero tengo que pensar en mi país. Primero me tengo que preocupar por los asuntos de mi país. Y yo creo que históricamente Panamá ha sido un país no injerencista. Estamos haciendo injerencia en asuntos meramente de Venezuela. Ah, que porque aquí en Panamá hay muchos venezolanos. No. Bájate de esa nube. Porque hay que ver el fondo de las cosas. Realmente, ¿qué es lo que nos afecta a Panamá ahorita mismo en estos momentos? El problema que tenemos en la frontera con la migración ilegal. Ese es nuestro problema allá en el Darién. Nuestro principal problema es ese ahora. Con los venezolanos, los que están ingresando de forma ilegal por un lugar que no es camino, que no es ruta. ¿Cuándo lo van a entender? El Darién no es una ruta, es una selva protegida y ya no es virgen, obviamente. La han contaminado totalmente. Que la peligrosa. Peligrosos somos nosotros que dañamos el medio ambiente. ¿Has visto los programas que dicen la tierra sin humanos? ¿Tú crees que la tierra nos necesita? ¿La tierra nos necesita a nosotros? ¿O nosotros necesitamos a la Pachamama? A la tierra, a la madre tierra. Analízate eso. La tierra sin humanos descansaría. Somos la plaga del mundo. Nosotros, los seres humanos. Todos. En fin. Yo sé que no te gusta porque es un poquito fuerte y todas estas cosas. Pero alguien tenía que decírtelo porque los medios tradicionales no te lo dicen. No te lo dicen, claro que no, por supuesto que no. Entonces, nosotros estamos
criticando, señalando, cuestionando. Está bien, estamos en desacuerdo con el gobierno y para mí, el gobierno ilegítimo de Venezuela, de Nicolás Maduro, totalmente. Sin embargo, lo que estamos haciendo a nivel de Cancillería, a nivel de gobierno, de presidencia, estamos haciendo injerencia en asuntos netamente de Venezuela y los venezolanos. Ah, pero tenemos que ser solidarios. Sí, es cierto que tenemos que ser solidarios, pero hay otras vías para ser solidarios. Porque estos temas, estos comentarios, estos tweets, ¿verdad? Lo que hacen es encender y prender más el rancho. Y no tenemos una buena vecindad, tenemos una mala vecindad nosotros. Ahí dicen los de Venezuela, los del gobierno que ellos no se meten con ningún país. Pero claro, nosotros sí nos metemos con ellos, dicen. Yo acepto que sí nos tenemos que meter. Pero es que nos tenemos que meter con el problema que tenemos en la frontera. Y no solamente Panamá, sino todos los demás países. Los venezolanos tienen que arreglar su problema. Y si no lo pueden arreglar a las buenas, lo tienen que arreglar a la brava. Ya lo he dicho, algún valiente, un patriota venezolano que agarre las armas y se encargue de eso, del asunto contra el tirano. Pero que el canciller de Panamá luzca más venezolano que los venezolanos, no me parece. No, es que no me parece. Independientemente de lo como tú lo veas, yo lo veo así. Yo respeto también tu opinión. Pero Javier Martínez Hacha parece más venezolano que los venezolanos. Para nosotros, el ganador de las elecciones de Venezuela es el señor Edmundo González. Excelente, muy bien. Como Juan Guaidó, lo mismo. ¿Y qué pasó con Juan Guaidó? Para nosotros, el presidente electo de Venezuela es el señor Edmundo González. Perfecto, ya lo ha dicho como 20.000 veces. Está bien, muy bien, excelente, ganchito, like. Bueno, yo no sé con quién estás alineado. Yo sí sé con quién está alineado. Javier Martínez Hacha y el gobierno de José Raúl Mulino. Está alineado con el norte, obviamente. Te estoy tratando de que veas un punto de vista en el cual definitivamente Panamá tiene que seguir ciertos parámetros y ciertas líneas que le imponen, porque Panamá no está en condiciones de imponer nada a nadie. Ni siquiera podemos imponer aquí en Panamá un orden y poner en su sitio a las personas que se han robado los bienes del Estado. Solo han agarrado a uno, Ricardo Martinelli, y los demás expresidentes con sus escándalos de corrupción, Puente Bandán, Punta Mala, Duro Dólares, Caso Semis. ¿Quieres que siga? Odebrecht. ¿Quieres que siga? El contrato minero que violó más de 27 artículos de la Constitución. Cada gobierno tiene su pedacito ahí que lo mete por lo menos más de 5 años preso. Pero solamente hay uno. Y adivina qué va a pasar. Ya tú sabes qué va a pasar. Va a salir de la embajada y nada le va a pasar. Nada. Pero usted que se roba la gallina, usted que se roba la iguana, ¿verdad? Y usted sabe lo que le va a pasar. Sistema penal acusatorio, ramplan, de una vez. Ese es mi Panamá. Esa es la democracia que dice Javier Martínez Hacha, nuestro canciller. Y si hubiese que rectificar, que sean las actas, que sean verificadas por una entidad independiente. Porque si yo soy el ganador, lo he dicho varias veces, ¿por qué no enseño las actas? Si soy el ganador, estaría muy entusiasmado en poder enseñar las actas que certifiquen mi triunfo. El presidente Molino tiene mucho carácter, lo ha demostrado a través de su carrera política. El señor Molino es un hombre con mucho criterio. Yo lo he visto actuar en la escena internacional y créeme, tenemos un presidente que tiene mucha cintura, mucho carácter y es respetado porque es sincero. Lo que dice lo dice de frente y defiende siempre los intereses de este país. Lo que me llama la atención es que un PRD, de esos que tú odias, sí, porque tú detestas al PRD, tú que me estás viendo en este video, ¿verdad? Sí, porque todo lo que diga PRD tú lo detestas, pero yo no veo que tú detestas a Javier Martínez Hacha.
pero sí detestas a Zulay Rodríguez. ¡Qué hipócrita eres! En fin. Vamos a dejarlo ahí. Pero no querías a Zulay en la asamblea. Ese es porque es PRD. Ah, pero San Javier Martínez Hacha, mejor dicho. You know, pra.